Estimadísimo. Comenzamos. Teoría de la ley. Esta vendría siendo como la segunda unidad. Así, unidad. Ustedes tienen que saberse en la estructura de los apuntes. Más que el contenido. Ustedes tienen que saberse la estructura del apunte. Cuando yo estoy hablando de la estructura del apunte, voy a comenzar por acá. Primero, yo he visto por lo menos 6, 7 exámenes de grado, 8, 9 exámenes de grado que comienzan con la siguiente pregunta. ¿Qué es la ley? Entonces aquí lo que el estudiante de Derecho está listo así, pero para hacerlo, así como que impetuoso por hacerlo, es que dice, la ley es la declaración de voluntad soberana que manifestada por la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Pésimo, pésimo. Lo que tiene que hacer aquí el estudiante, primero que todo, relajarse. Saber que lo que le está preguntando el profesor no es una forma de decir ¡partieron! El estudiante lo que tiene que hacer aquí es decirle, profesor, cuando nosotros estamos hablando de la definición de ley, vamos a entender nosotros qué entendemos por la ley, vamos a decir que tenemos a lo menos 3 definiciones que nos tratan de explicar a nosotros qué entendemos por la ley. Primero, tenemos una definición legal, que está en el artículo 1 del Código Civil. Tenemos una definición constitucional, que está en el artículo 63, número 20 de la Constitución. Y tenemos una definición doctrinaria. Listo. El profesor con esto ya quedó zapateado su cerebro, porque él estaba también, al igual que ustedes, estimados estudiantes, esperando que le dijeran esto. Y ustedes lo que hicieron aquí es que le vinieron a votar a un paradigma que él tenía en la cabeza, porque nunca se esperó una respuesta como esta. Entonces, primero, yo le digo ya, tengo una definición legal. ¿Puedo decirle lo que dice el artículo primero o puedo no decirlo? Si yo lo digo o no lo digo, da lo mismo porque yo ya le mostré que sé dónde está. Y va a pasar soplado si es que no se la nombro, si es que no se la menciono. Puede que se la mencione o no, no lo sé. Si lo hago bien, si no lo hago bien también. Entonces le voy a decir ya que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada por la forma prescrita, en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Esto es proveniente del positivismo jurídico, extraída del Código Civil de 1857. Listo, se terminó. Empiezo a hablar, el profesor se empieza a aburrir. Se aburre el profesor, se va a querer ir. Corto, breve, sintético. Aquí, Constitución Política de la República. ¿Qué nos dice la Constitución Política de la República? Dice que solo son materias de ley toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Cuando nosotros estamos hablando del concepto, la definición, miren lo que acaba de ocurrir aquí. Estamos hablando del concepto, estamos hablando de la definición. ¿Y cuál es la diferencia? La definición está aquí. Esta es la definición, estimados estudiantes de Derecho. Esta es la definición, esta es la definición. El concepto puede ser algo que abarque todo esto. Ese es el concepto global de un tema. Nosotros, frente a la comisión, no vamos quizá jamás a alcanzar a hablar del concepto, pero sí podemos alcanzar a hablar de la definición. ¿Y qué es precisamente lo que el profesor espera escuchar? Si el profesor se pone a escuchar una cuestión media volá, media larga, media grande, que no sea sintética y que se alinee con lo que él sabe por la respuesta, para él va a estar malo. Y la única persona a quien a nosotros nos interesa que esté bueno es al profesor que nos está evaluando. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible porque aquello que nosotros estamos diciendo se alinee de manera perfecta con lo que él espera escuchar por lo que nos preguntó. Cuando hablamos de la definición doctrinaria, yo los invito a estudiar la definición que nos da Santo Tomás de Aquino por lo que entendemos por la ley, que nos dice que es una prescripción de la razón orientada al bien común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad.
Esto proviene del justnaturalismo clásico. Cuando estamos hablando de la definición de Planiol, que es la definición más hermosa, que nos dice que es una regla social de carácter obligatoria, establecida con un carácter general y permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza, por quien tiene el monopolio de la fuerza, el aparato coercitivo del Estado. Si yo la incumplo, viene aquel que tiene el monopolio de la fuerza a ejercer esa fuerza sobre mí. ¿Qué significa eso? Que si yo no la cumplo, pueden venir bien los señores carabibuenos a subirme a la cuca a lumazo. Esto ustedes tienen que ponerlo, como siempre lo he dicho, en imágenes, en su cabeza. Si ustedes no la ponen en imágenes, lo más cierto es que ustedes no se van a acordar de esto, no se van a acordar de las palabras que tienen que decir. Entonces vamos a, primero, a hacer un recuento de esto. Cuando nosotros hablamos de la definición, aquí yo ya tengo la definición del Código Civil, la definición constitucional, la definición doctrinaria. Yo voy a decir una, no me voy a poner a nombrar lo que dijeron por la ley 10 autores. Yo digo una. Entonces yo le digo que nosotros vamos a tomar la de, y podemos tomar en este caso la de Santo Tomás, porque algunos profesores nosotros no sabemos cuál es el color con el que ellos entienden el derecho, y si yo le digo una, puede que el profesor tenga otro color, le digo esta y a lo mejor el profesor le gusta más de este color la definición. Y como yo aquí tengo un propósito que es aprobar el examen de grado, no me voy a ir a poner en situaciones de riesgo en las que voy a llegar a caer por las palabras que estoy utilizando. Entonces vamos a decir aquí tengo la definición legal, constitucional y doctrinaria. Yo recomiendo la de Santo Tomás, es más neutra, no tiene mucho color. Luego nosotros nos vamos a referir a la crítica, a las críticas que tienen estas definiciones. ¿Qué críticas tiene la definición legal del Código Civil? Entonces nos dice que, mira, el Código Civil la verdad es que no dijo tan claramente lo que es la ley en sí misma. La verdad es que nos dijo que nos informa qué es lo que hace la ley. Es un concepto lógico, no es valórico. ¿Por qué? Porque no dice cuál es el propósito, no dice cuál es el objeto de la ley, no dice cuál es la intención de la ley. Cuando nosotros hablamos de la redacción de la ley, de la disposición, esta es confusa y porque podría pensarse que la ley manda, prohíbe o permite porque está manifestada en la Constitución, porque está manifestada en la forma prescrita por la Constitución, y no por ser una declaración de la voluntad soberana. Entonces, no toda declaración de la voluntad soberana es siempre una ley. O sea, será una ley en sentido estricto cuando verse sobre un objeto de interés general, porque si se refiere a un objeto de interés particular, aunque desde el punto de vista formal efectivamente sea una ley, no va a ser sustancialmente una ley. ¿Por qué no? Porque no incumbe a la generalidad de las personas. Es un concepto más bien político esta cuestión de la ley. Está vinculada a ideas de soberanía, así como un atributo del Estado. Listo. Yo digo algo como eso frente a la comisión y me dicen, usted no tiene idea, porque el profesor lo que escuchó fue así un montón de letras. Y ese montón de letras a nosotros no nos pone en la situación de apuntar a lo que el profesor quiere escuchar. Entonces lo que yo aquí tengo que hacer es darle una definición concreta. ¡Pum! Profesor, no nos dice lo que la ley es ni lo que la ley hace. Tampoco nos dice cuál es el objetivo de la ley. Parece que fuera más bien una definición de carácter político que de carácter legal. Esto dice que pareciera mandar prohibir o permitir por estar definido en la Constitución, por estar prescrito en la Constitución y no por ser una declaración de la voluntad soberana. Estas son las críticas que tiene la ley, la definición legal de ley. En cuanto a la definición constitucional de ley, vamos a decir que adolece de las mismas críticas, porque el legislador lo único que dice es que es toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases de un ordenamiento jurídico. Ya, ¿y dónde va a estar eso? En una ley ordinaria, ¿cierto? Los tipos, distintas leyes que nosotros podemos encontrar acá.
Y cuando hablamos de la definición doctrinaria, vamos a decir que la de Santo Tomás es bastante halagada porque nos dice lo que la ley es, lo que la ley hace, lo que la ley pretende, que está destinada al bien común y quién la dicta. Listo. En resumen, cuando yo estoy hablando de la definición de ley, que esto es una probabilidad altísima, una probabilidad cierta, que a mí me pregunten qué es la ley en el examen de grado y así principie mi examen, si yo digo la ley en la organización de la voluntad soberana, capaz que lo más seguro es que el profesor ni note que yo dije una tontera nomás. Porque era lo que él estaba esperando que yo le dijera. Pero si yo le digo acá, profesor, sobre cuando nosotros hablamos de la definición de ley, para poder nosotros hallar la definición de ley, vamos a requerir a tres fuentes. Primero, a una fuente legal, a una fuente constitucional y a una fuente doctrinaria. La primera de estas nos dice, y yo puedo aquí decirle lo que la ley dice en el Código Civil o señalarle que está establecida en el artículo primero del Código Civil, ya todos sabemos lo que señala. Segundo, que está la definición constitucional, que está establecida en el artículo 63, número 20, aquí sí puedo señalarla, definirla aquí. Si es que me la sé, no me voy a poner a decir yo acá frente al profesor, le voy a decir, profesor, a ver, el artículo 63, parece que número hay, no me acuerdo, dice que hay, me lo sé perfecto o no lo digo. Digo que tengo una definición constitucional y avanzo, pero no me pongo a titubear ahí frente a la comisión. Eso va a decir, profesor, ¿usted sería tan amable de reprobarme? Y si no me reprueba aquí, anótemela. Si hago otro patinazo como este, me reprueba después. Es como decirle eso. Y luego vamos a señalar las críticas de cada una de estas. Es probable que el profesor aquí ya me haya interrumpido. Qué rato. Porque el profesor está esperando ver esto nomás. Entonces es probable que ya me haya interrumpido. Qué rato. Y si el profesor me interrumpe, me callo yo. Ahí está. Ahí está la palabra. Si usted quiere hablar, profesor, usted hable usted. El tiempo transcurre a mi favor. ¿Cuándo el tiempo transcurre en mi contra? Porque nosotros sabemos que el tiempo va a transcurrir igual. Tenemos un tiempo para rendir nuestro examen de grado. Este va a transcurrir sí o sí, pero puede transcurrir a mi beneficio o en mi contra. ¿Cuándo el tiempo transcurre en mi beneficio? Cuando lo que yo estoy diciendo es algo que yo manejo, sé de lo que estoy hablando, sé de dónde viene, sé para dónde va. Puedo ocupar, utilizar recursos de comunicación como mi lenguaje no verbal, la paralingüística, para apoyar las palabras que estoy señalando. El público está fascinado. ¿Y cuando el tiempo transcurre en mi contra? Cuando lo que yo estoy diciendo no es algo que no manejo, pues entonces estoy tratando aquí de armar una respuesta. Como que no anda muy bien la moto. El tiempo está transcurriendo a mi favor porque tanto yo como todo el mundo quiere que la cuestión por favor termine. ¿Listo? Ya, eso en cuanto a la definición. Estimados estudiantes de Derecho, ¿qué me importa a mí de esta clase? ¿Que ustedes aprendan la definición? ¿Que ustedes aprendan las críticas? No, eso ustedes lo van a encontrar en los apuntes. Lo que a mí me interesa de esta sesión es que ustedes aprendan cómo presento este asunto, cómo se lo respondo al profesor, cómo se lo planteo, cómo abordo la pregunta, cómo elaboro la respuesta. A lo largo de este programa, nosotros vamos a ir viendo distintos temas, distintas materias que vamos a ir abordando. Y de cada una de ellas nosotros vamos a ir tomando la estructura de los temas que vamos a ir viendo para que ustedes vayan internalizando, incorporando, conociendo con el ser, conocere, con el ser, cómo yo tengo que pensar esta materia al momento que el profesor la pone frente a mí cuando está rindiendo el examen. Nosotros ya lo vimos, lo desarrollamos en cuanto a la definición de la ley, que a ustedes les quedó clarísimo. Yo sé que muchos de ustedes, cuando esta sesión comenzó, dijeron, concha, ¿qué está haciendo el profe, weón? Eso es para que ustedes nunca más se les olvide cómo no tienen que hacerlo. Porque si ustedes se ponen a hablar de una manera callamposamente los van a sacar del examen. Ustedes tienen que mostrarle al profesor que el tema lo manejan increíble, mejor que ellos. Definición. Esto fue la definición. Entonces, si ustedes, yo ahora en su cabeza les pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la definición de ley? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la definición de ley? Entonces, en su cabeza ustedes van a pensar lo siguiente, van a pensar en un cuadro como este,
donde yo aquí tengo 1, 2, 3. Aquí tengo la fuente, aquí voy a pensarlo con la fuente, que dice fuente legal, fuente constitucional, fuente doctrinaria, ¿cierto? Aquí tengo la definición, la definición, la definición, y aquí tengo las críticas. Críticas, críticas. Así lo voy a pensar. Entonces aquí está la del Código Civil, aquí está la constitucional, aquí está la doctrinaria. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Crítica, crítica, crítica. En su cabeza. Esto tiene que estar así. Donde de cada una de estas, yo ya sé cómo voy a abordarlo. Por lo tanto, toda esta cantidad de cosas que nosotros ya hablamos se reduce a esto. Así. Se reduce. Se achica en mi cabeza. Si ustedes no están escuchando bien, tienen que decirme. ¿Ya? Listo, se achica. Listo. Esto es lo que ustedes tienen que tener en su cabeza. Lo vamos a sacar ahora porque vamos a avanzar. Ya, dice así. Características de la ley. Cuando nosotros hablamos de las características de la ley, la primera característica que nosotros vamos a señalar, y esta la podemos sacar de la definición, es que la ley es general. ¿Qué significa que la ley sea general? La ley comprende a todos los que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna especie. ¿Dónde está esto? Artículo 14 del Código Civil, ¿cierto? Artículo 1 del Código Civil. Artículo 63, número 20 de la Constitución. Profesor, ¿y nosotros los tenemos que aprender los artículos? No. No. ¿Se lo saben? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Uno se los termina por aprender. Con el tiempo se los termina por aprender. Pero yo voy a ir a decir una definición, la voy a acompañar con su artículo y el profesor quizás no se dé ni cuenta. Y es probable que él no lo sepa. Yo digo un artículo y lo digo bien, nadie me hace ni un show ni una fiesta. Yo digo un artículo y lo digo mal, me paran. Alto. Y generalmente, cuando el estudiante dice el artículo mal, el profesor se lo sabía. Magia. Segundo, la ley es obligatoria. Toda otra norma de carácter general y obligatoria. ¿Qué significa que la ley sea obligatoria? Debe tener un carácter imperativo. No es un consejo, no es una sugerencia, ¿no? Es algo que hay que cumplirlo. La ley impone sus mandatos incluso contra la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento trae aparejada una sanción. ¿Ah? Una sanción que puede llegar a ser física, donde quienes incumplen pueden quedar muy dolidos con su incumplimiento, pueden llegar a quedar muy golpeados con su incumplimiento. Tercera, acá la ley tiene el carácter de permanente. Permanente. ¿Qué significa que la ley sea permanente? ¿Ah? La regla general es que la ley se dicte con carácter indefinido. Si no, ustedes están pensando al tiro, yo ya sé lo que están pensando en las leyes tributarias que duran 15 días y las cambian. Abstracta e impersonal. ABCD. Abstracta e impersonal. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan aquí dictaran leyes en este país, por ejemplo, para cierto grupo de personas nomás? Las leyes no se crean para regular o resolver casos individuales, en sentido estricto. La ley es promulgada porque versa sobre un objeto de interés general. No se estén riendo, no se estén riendo en sus casas. Cuando nosotros hablamos de la quinta característica de la ley, es que esta es inexcusable. Inexcusable. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos que la ley es inexcusable? Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. ¿Dónde aparece eso? Artículo 8 del Código Civil. ¿Hay alguna excepción? Nosotros vamos a encontrar que sí. Y esta excepción está